Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y esto se llama Contacto, una manera de acercarte. Hay un viejo refrán en la Biblia, uno de los pasajes poderosos, que dice lo siguiente y quiero compartírselo. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, cosecharás tu siembra. Fíjense que hay actitudes que es lo mejor que podemos sembrar, son buenas actitudes. Es decir, dentro de todo lo que podemos hacer, cuando uno siembra buenas actitudes, se produce una cosecha de buenas actitudes. Al revés de cuando uno siembra malas actitudes. Y hay un proceso aquí que es muy interesante de ver y yo le pido que me acompañe. Cuando uno va a sembrar, tiene que conocer qué clase de terreno. No todos los terrenos están preparados y no todas las semillas sirven para todos los terrenos. Ahora, cuando uno siembra buenas expectativas, buenas aptitudes, se diferencia mucho de las malas aptitudes. Todos sabemos muy bien, porque vivimos en zonas donde hay mucho del agro en nuestras vidas, que hay un proceso entre la siembra y la cosecha. Hay tiempos que van variando. Sin embargo, en el terreno espiritual, este terreno de nuestras vidas, donde nosotros sembramos buenas o malas actitudes, tiene tiempos diferenciados. Y me explico. Cuando usted siembra malas actitudes, la cosecha es inmediata. Parece ser que la semilla de la mala actitud germina instantáneamente. No tiene ningún proceso. Usted tiene una mala actitud, genera en el otro una mala actitud y de pronto ya se armó la discusión, se rompió el esquema, lo que usted quiera. Hay una siembra permanente, un crecimiento inusitado y una cosecha casi inmediata. Si siembras maltrato, cosechas maltrato al instante. Fíjese qué interesante. La mala siembra, es decir, la siembra de una actitud negativa, sea el maltrato o cualquiera de las otras actitudes negativas que lamentablemente las conocemos, produce una cosecha inmediata. Qué interesante, ¿no? La tierra nuestra, que es nuestra alma, produce y parece que rechazara esa semilla, ¿no? Fíjese que la semilla muere después que da a luz. Entonces, parece ser que es como una especie de autoprotección. Siembran mala actitud y se cosecha la mala actitud. Y si no se aprende a matar esa semilla vuelve a generar otra vez lo mismo. Y vivimos con personas violentas con un montón de malas actitudes. Sin embargo, la siembra de la buena actitud se toma su tiempo. Increíble. Siembra oportunamente, el crecimiento es bendecido, la cosecha se realiza en tiempo y forma a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? La siembra de una buena actitud perdura en el tiempo. A diferencia de la mala actitud que tiene esa cosecha inmediata y que produce más malas actitudes, la buena actitud hace que eso permanezca en el tiempo. La buena actitud, cuando se cosecha, produce en el otro la siembra de la misma semilla. Produce en el otro un cambio, el mismo que se produjo acá. Quiere decir que cuando yo sembré en mi vida buenas actitudes, cuando cosecho eso, produzco la siembra en el otro. Y cuando quiero acordar ese efecto multiplicador que tiene, la buena actitud genera a mi alrededor un campo verde, un campo lindo o lo que fuese. A veces la mala actitud se repite porque esa cosecha instantánea hace sacar lo peor de los otros. Una mala actitud lo que hace no es mala en sí misma. El problema es que la mala actitud genera reacción de lo peor que tenemos. La mala actitud es como ese abridor que explota, esa lata que explota con algo que está efervescente o con algo que está malo. Usted abre la lata y produce la explosión. Eso es la mala actitud. Eso produce la mala actitud. Sin embargo, la buena actitud produce un efecto multiplicador. Cuando yo en mi vida siembro buenas actitudes
y sé que voy a cosechar buenas actitudes, alrededor mío se empieza a producir un cambio que genera ese ambiente. Vio que hay personas, nos pasa en el trabajo, a veces nos pasa en la familia, a veces nos pasa en los círculos donde menos nos tendría que pasar, en los buenos círculos sociales, a veces en las iglesias, a veces en los grupos caseros, a veces en los grupos familiares, donde hay dos personas, a veces hay malas y buenas actitudes. Los que tienen mala actitud enseguida quedan como aislados. Parece ser que como son medios contaminantes, como si fueran medios tóxicos, el resto lo ponen un costadito ahí y se dedican más vale a aquellas personas con buenas actitudes. Es mucho más fácil estar con una persona que tiene buenas actitudes que con una que tiene malas actitudes. Hay veces que la buena actitud, como se toma su tiempo para producir la cosecha, produce cosas interesantes. Había dos personas en un trabajo, uno altamente capacitado y otro que no tenía tanta preparación. Ambos eran candidatos a una gerencia que se iba a abrir en una empresa. La lógica decía que el que estaba más preparado era el candidato casi número puesto, diríamos nosotros. Sin embargo, su actitud no era buena, ni con sus compañeros, ni con sus jefes, ni en el trabajo. Un poco de arrogancia, mezclado con un montón de otras cosas, lo hacían un candidato por sus diplomas, candidato, pero no tal vez por el resto. La decisión cayó sobre la persona que tenía buena actitud, simplemente porque su actitud iba a hacer crecer esa gerencia que se estaba abriendo. Finalmente se cumplió el proceso de la siembra y la cosecha, y esa gerencia cambió a la empresa totalmente por la buena actitud de aquel que tenía. El pobre que tuvo la mala actitud no le gustó la situación, se terminó yendo de la empresa y se perdió la oportunidad de sembrar en su vida la buena actitud que tuvo el otro. Había como segundo ejemplo, había una familia que en la misma cuadra tenían como vecina una viejita italiana que estaba sola. Sus hijos se habían ido, su esposo había fallecido hace mucho tiempo y ellos la cuidaban, le llevaban comida, a veces la llevaron al médico. Una vez fueron todos, le pintaron la casa y le arreglaron su jardín y la atendieron. En un momento dado la viejita enfermó y uno de los chicos se quedó con ella hasta que finalmente partió a la presencia del Señor. Cuando pasó el tiempo, los visitó un abogado y les dijo que la viejita les había dejado su casa. Y la señora de la casa dijo, bueno, pero es una casa muy chiquita, habrá gente que la necesite, nosotros todos tenemos casa, no necesitamos una casa más. Nosotros le agradecemos, pero por ahí sí se puede vender y mandarle el dinero a los hijos. No, señora, esta casa no. La casita donde vivía ella no. Ella tiene su casa en Venecia. La casa que les dejó como herencia era su casa en Venecia. Y usted sabe que había una carta y el abogado tenía el dinero para pagar un pasaje. El hombre de la casa se fue hasta Venecia y resulta que la casa era una maravilla. La viejita había venido en una situación especial política y había tenido que salir con su familia, pero la casa todavía estaba. Al final de cuentas, tuvieron toda la posibilidad de ser dueños de una casa en Venecia. ¿Todo por qué? Por la buena actitud sembrada en una pobre anciana que necesitaba de ayuda. Fíjense, alguien llega a un puesto gerencial porque tiene buena actitud y tal vez no todas las aptitudes de preparación, pero su actitud de su corazón merece la gerencia. Alguien ayuda a una vecina que está en necesidad sin saber que puede después darle como herencia una casa en un país europeo. No se trabaja por eso. La actitud a su tiempo, cuando se cosecha, produce una bendición enorme. Somos una buena tierra. Sin duda, mi corazón y mi vida entera será el mejor lugar donde sembrar aquellas actitudes que marcarán mi destino para siempre. Hay un efecto dominó. Cuando yo cosecho mi buena actitud, se siembra en el corazón de otro y así vamos cambiando. Quiere cambiar su entorno de trabajo, su entorno familiar, su entorno de lo que sea. Siembre buenas actitudes, pero empiece aquí,
esta es la primera maceta. Después hay terreno, hay mucho terreno, pero esta maceta primero. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz, esto se llama Contacto, lo espero la próxima. Muchas gracias, muchas bendiciones.